Muy buenos días, hermanos. Los saludo en el nombre del Señor y a Él le pido que en esta mañana nos asista con su buen espíritu para que nos guíe a toda verdad, para que podamos dejar de lado nuestras opiniones particulares y someternos a su enseñanza. Que Él derribe toda fortaleza o que se oponga a su verdad, que nos permita ser mansos y dóciles, prontos a oír antes que hablar y a ser obedientes a la enseñanza de su palabra. La parábola del mayordomo infiel se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos del 1 al 13. Y desde ya les digo que esta parábola se encuentra solamente en este Evangelio. Así que desde ese Evangelio queremos nosotros entender cómo el Espíritu Santo nos magnifica la obra del Evangelio, nos engrandece a Cristo y nos enseña a caminar correctamente en la fe también como hijos agradecidos. Seguramente, hermanos, a más de alguno le habrá pasado alguna vez que se ha encontrado admirando el compromiso, el empeño que ponen en sus causas muchas personas que no son cristianas, ¿no es cierto? Porque son muy militantes, muy entregadas, son muy activos, muy sacrificados, dedican todo su tiempo a estas actividades que ellos creen son importantes. Y de hecho, como creen ellos que de esta vida no hay otra, entonces todo lo que pueden hacer está aquí para intentar lograr sus propósitos. Y muchas veces nosotros, hermanos, como cristianos, quisiéramos ver este mismo compromiso en nuestros hermanos o en uno mismo, aunque aplicado a una mejor causa, la causa de Cristo. Entiéndeme bien, cuando decimos esto, no es que estemos reconociendo sus ideas como buenas, ni sus métodos para alcanzarlas, no, porque son ateos, no reconocen a Cristo ni a su reino. Simplemente estamos reconociendo su compromiso. Y ese compromiso es digno de imitar. Es una observación que hacemos, nada más. Realmente entonces son personas muy comprometidas. Yo mismo incluso me he encontrado más de alguna vez reconociendo el compromiso de personas así. Cuando veo una pareja de jovencitos mormones que dedican 2 años de su vida a venir a países latinoamericanos y usted los ve recorriendo poblaciones que uno incluso no consideraría muy seguras. Y sin embargo están allí, muy comprometidos, aunque con una causa equivocada. Qué buena cristiana sería si conociera al Señor, ¿no es cierto? Qué útil sería si todo ese empeño lo enfocara en una causa mejor. Es el compromiso lo que admiramos, hermanos. En el texto que vamos a ver hoy, tenemos a nuestro mismo Señor Jesús meditando en estas cosas y por medio de esta parábola, alabando la astucia de una persona claramente injusta, pero muy astuta, como digo, para lograr sus cosas de este mundo. Sé que suena muy raro esto, pero lo vamos a ver en el pasaje. Vamos a leer entonces ese pasaje que mencioné, que se encuentra en Lucas 16, del 1 al 13. Dice así, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de sus deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Y él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz.
Y yo os digo, dice el Señor, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿qué nos confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Sé que este pasaje resulta complicado. Hay muchas interpretaciones. Ustedes se podrían asombrar de las diferentes interpretaciones intentando entender esto. Incluso hay algunos que dicen que derechamente hay problemas en la traducción del texto y que eso es lo que lleva a complicarnos. Pero hermanos, la explicación está bastante clara. Espero que al final de este estudio podamos darnos cuenta o podamos reafirmarnos esta verdad. Y hermanos, está en el mismo texto. Los problemas en realidad surgen de los supuestos que nosotros introducimos sin darnos cuenta cuando leemos el texto. Por ejemplo, ¿cómo interpretamos la frase riquezas injustas que aparece aquí? O lo que entendemos por moradas eternas que también aparece en este texto. Estas son frases que aparecen en el versículo 9 y salieron de la misma boca de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, lo que sea que entendamos por estas dos frases, riquezas injustas o moradas eternas, va a determinar la comprensión total del texto. El título de nuestro estudio es el siguiente, entonces, hermanos. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Está en Lucas 16:9. Dice así nuestro título. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. ¿Qué le parece estas palabras a nuestro Señor Jesucristo? ¿Acaso nos está animando a ganar amigos por medio de las riquezas injustas? ¿Será realmente así, hermanos? ¿O estamos comprendiendo mal el pasaje? Lo invito entonces a que analicemos con un poquito más calma nuestro pasaje. Mire, en primer lugar, nuestro Señor Jesucristo le está hablando a sus discípulos y comienza a narrar una parábola bien especial que fue la que leímos. No dice que es parábola, pero sabemos que el Señor hablaba principalmente mediante parábolas. Y esta incluye a dos personajes, un hombre muy rico y a su mayordomo. Ahora, es importante que vayamos aterrizando más concretamente lo que entendemos por ciertas cosas. Por ejemplo, lo que entendemos por mayordomo. En esa época en que se narró esta parábola, miren, un mayordomo es una persona que estaba a cargo de todos los bienes materiales de su amo. Miren la confianza que tenía esta persona. Además, tenía habilidad en muchas cosas. Él administraba estos bienes. Él hacía negocios con estos para ganar para su amo. Hacía las transacciones. Tenía toda la confianza de su amo para encargarse de todos sus asuntos, hermanos. Mientras el amo se dedicaba a descansar y disfrutar. El problema con el mayordomo en nuestra historia es que un día empezó a mostrarse infiel en sus deberes. Imagínense, hermano, una persona que no atiende sus deberes honradamente y teniendo toda esa autoridad que se le había dado, es un verdadero peligro, hermanos. En el texto se nos dice que este mayordomo fue acusado ante su amo como disipador de sus bienes. Son las palabras que aparecen en el versículo 1. Y ser disipador es algo muy grave, hermanos. Acuérdese usted. Otra parábola. El hijo pródigo. También se dice de él que fue un disipador. Alguien que fue y desperdició sus bienes. Así que ya nos podemos dar cuenta de el problema que estaba presentando este mayordomo. Es la misma palabra, un disipador. Y bueno, algunas personas se dieron cuenta de este mal comportamiento del mayordomo y fueron a decírselo a su amo. Así el amo fue que se enteró. ¿Y cuál fue la decisión del amo?
Versículo 2. Le llamó y le dijo: ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. O sea, le ordena que rinda cuentas de lo que le entregó, de sus bienes. Le dice que le devuelva todo, porque iba a ser despedido. Esto también es importante. No lo despidió de inmediato. Hay un tiempo que este mayordomo tenía que tomarse para dar cuenta, ¿cierto? Y ese tiempo es el que usa muy astutamente, hermanos, como vamos a ver. Otra cosa que debemos observar aquí es que realmente no hay dudas que este hombre es culpable. El texto no dice que haya reconocido su culpa, que haya pedido un tiempo, que se haya disculpado. No, por el contrario, comenzó de inmediato a pensar qué hacer para asegurar su futuro, ahora que con toda certeza iba a ser despedido. Se lo habían dicho. ¿Se da cuenta? Él era culpable. Ahora, la Biblia nos registra incluso los pensamientos de este mayordomo acusado justamente. Versículo 3. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿Qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Hermanos, ser mayordomo en esos tiempos era un empleo muy especial. No era un trabajo bruto como el de un obrero. Más bien se dedicaba a los negocios, a la administración de una casa y daba órdenes a siervos de menor rango. Él tenía toda la confianza y autoridad concedida por su amo. Y es fácil darse cuenta aquí por esto que estamos leyendo del tipo de hombre que se trata, porque están sus pensamientos. Mira, dice: cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Quizás pueda ser que tenía algún impedimento, pero por lo que viene diciendo probablemente sea por causa de su soberbia. Él estaba acostumbrado a trabajos mejores. Incluso mendigar le daba vergüenza, pero si todo el mundo lo conocía como el mayordomo de un potentado del lugar, y ahora que lo vieran haciendo hoyos o mendigando, realmente le da vergüenza. O sea, había perdido un gran empleo y ahora se daba cuenta de las consecuencias de sus actos. Miren, ¿quién lo recibiría ahora con esta tremenda mancha en su historial? Él, que siempre había dado órdenes con la autoridad y confianza que le había dado su amo. ¿Hacer hoyos? ¿Mendigar? Imposible, ¿cierto? El hombre tenía su orgullo también, pues eso está claro. El problema entonces que este hombre tenía era el siguiente. Y escúcheme bien, el problema suyo entonces era cómo asegurar su futuro ahora que sería despedido. No nos olvidemos de esto, hermanos, porque la enseñanza de Cristo para nosotros, la buena enseñanza, parte también de ahí. Pero no quiero adelantarme. Bueno, este hombre está puesto en estrecho, ¿no es cierto? Era culpable, lo habían acorralado, tenía un tiempo limitado para poder dar cuenta de su mayordomía y en ese tiempo aprovechar de ver qué puede hacer para asegurar su futuro. Y miren, dice el dicho que la necesidad es la madre de la inventiva o del ingenio. Y vaya, hermanos, si este hombre fue astuto y empeñoso en su intento de asegurar su futuro, ahora que sería despedido. Miren la gran ocurrencia que tuvo este hombre. Realmente, insisto, una gran ocurrencia, digno de imitar su astucia. Hay que reconocerlo. Dijo: ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. O sea, poder seguir trabajando de mayordomo en otra parte. ¿Y por qué este plan es brillante, hermanos? Ya dije, este hombre sabía que todavía tenía un breve tiempo que debía usar para dar cuenta de su mayordomía. Y en eso estaba. Y aprovechó muy diligentemente ese tiempo para buscar asegurar su futuro, mientras todavía la gente no sabía de su desgracia. ¿Y qué es lo que hace? Mire, comienza a llamar a cada uno de los deudores de su amo. Aquí se nos habla solamente de dos de ellos. Pueden haber sido muchos más. Solo se nos da la idea de cómo iba su plan, ¿cierto? Y entonces recibe al primer deudor, versículo 5. Y esta es la entrevista que tiene. ¿Cuánto debes a mi amo? Le preguntó. Y el hombre responde: 100 barriles de aceite. Bueno, borra esa cuenta y pon 50 barriles.
hermanos, le perdonó la mitad de la deuda y el dinero no era suyo. Pero como todavía tenía esta autoridad para llevar los asuntos de su amo, lo hizo como siempre hacía, pero teniendo en miras su propio futuro. Usó el dinero ajeno para su propio beneficio y fue muy diligente en esto. Y fue muy astuto también en esto. Él es un digno representante de los hijos de este siglo, a los que se refiere nuestro Señor Jesucristo. Miren, estos deudores pensaron que todavía este hombre mayordomo actuaba en nombre de su amo y que estaba siendo muy considerado, que se estaba arriesgando para ayudarlos, que le estaba haciendo una paleteada en buen chileno. Entonces se estaba ganando la amistad de estas personas a costa de su amo. Y atiende al segundo deudor, versículo 7. ¿Cuánto debes tú? Le responde 100 medidas de trigo. Bueno, borra tu cuenta y pon solo 80 medidas de trigo. Le perdona 20, hermanos. 20 medidas de trigo. Mismo procedimiento y así sucesivamente. ¿Se dan cuenta, hermano? Una idea realmente brillante. Mire, ¿qué fue lo que hizo? Pensemos. Astutamente comenzó a convertir a los deudores de su amo en sus propios deudores. Hace que queden completamente agradecidos con él. Y usando palabras del texto, se ganó la amistad de ellos para que cuando sea despedido, agradecidos, lo reciban como empleado en sus casas con el mismo cargo. Porque acuérdense ustedes que él no quería perder ese cargo. O sea, se ganó la amistad de ellos con bienes ajenos. Usó bienes ajenos para ganarse un mejor pasar en este mundo, como hijo de este siglo que era, que por lo demás es algo muy común entre las personas que viven en este mundo sin ninguna esperanza en una vida más allá. Y aquí llegamos a un punto de quiebre en esta historia, porque esperaríamos que el amo de este mayordomo se pusiera furioso al recibir la noticia y estuviera dispuesto a encerrarlo en prisión. Sin embargo, el texto nos dice algo completamente diferente. Verso 8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. El amo se daba de perfecta cuenta que su mayordomo lo estaba defraudando, pero tuvo que reconocer que había obrado astutamente y con mucha diligencia. Quedó sorprendido por la forma tan creativa, tan sagaz, tan astuta con que actuó este mayordomo malvado. Y simplemente no pudo hacer otra cosa sino reconocer esa astucia, ¿cierto? Ahí lo leemos. Y a continuación tenemos las palabras del Señor Jesús acerca de esto. Hermanos, estuvo de acuerdo con reconocer la sagacidad de este hombre malvado. Dice en el versículo 8, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Aquí los que llama hijos de este siglo son las personas del mundo que no creen en Dios. Y de este siglo porque obviamente no tienen esperanza de trascendencia a gloria. Nacen en este siglo, en este orden de cosas, y al morir desaparecen. Y los que llama hijos de luz son sus seguidores, los cristianos hermanos. Y Jesús aquí reconoce que el mundo es más sagaz que los cristianos cuando persiguen sus metas. Ojo con esto, hermanos. Pero eso no es todo. Mire la afirmación que el Señor hace a continuación. Y ahí están los problemas con los que mucha gente se encuentra para poder interpretar correctamente esto. Versículo 9. Yo os digo, Jesucristo hablando, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Mire, este es el buen consejo que pretende darnos el Señor. Y me pregunto, ¿acaso Jesús está consintiendo con el pecado? ¿Con lo injusto? ¿Acaso nos está incentivando a ser inmorales? ¿Acaso está diciendo, hagan lo mismo que este hombre? ¿Es eso, hermanos? ¿O estaremos entendiendo mal el pasaje? Porque miren, hermanos, piensa un poquito. Si realmente el Señor Jesús estuviera consintiendo con el pecado y llamándonos a actuar así de inmorales, querría decir que el mismo Hijo de Dios estaría contradiciendo toda la enseñanza bíblica, contradiciendo los fundamentos de la fe cristiana, contradiciendo absolutamente todo lo que hemos creído hasta este momento.
¿No dice acaso la Escritura, hermanos, que Él nunca hizo pecado ni se halló engaño en su boca? ¿No dijo el Señor Jesús, porque yo no he hablado por mi propia cuenta? El Padre que me envió me dio también mandamiento de lo que debo decir y de lo que debo hablar. De ser esto verdad, hermanos, no solamente el Hijo de Dios fallaría, sino también el Padre Celestial. La Escritura dice que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. ¿Es cierto? Entonces, hermanos, sabiendo que todo lo que dijo y habló nuestro Señor Jesucristo acá, se lo dio su Padre, entonces concedámosle al Señor un poquito el beneficio de la duda, ¿no es cierto? Y tratemos de entender realmente lo que se quiere decir aquí, porque a primera vista nos podríamos engañar. Pensemos un poco. En el versículo 8 a este hombre se le llama sagaz, ¿cierto? Ustedes lo tienen ahí en sus Biblias. ¿Y qué significa sagaz? Bueno, es alguien astuto y prudente que prevé, se anticipa las cosas, ¿cierto? Sabemos que este hombre iba a quedar sin empleo y se las ingenia para usar el dinero ajeno para asegurar su situación futura cuando quede desempleado. No nos perdamos, hermano. Solo eso es lo que está diciendo el texto respecto a este hombre, nada más. Se está alabando su sagacidad, su diligencia, el empeño que puso para asegurarse un buen pasar en este mundo, que es lo que un hombre normalmente hace, alguien que no tiene a Dios ni tampoco tiene esperanza de vida eterna. ¿Está o no Jesús consintiendo con el mal obrar de este hombre? No, y trato de ser muy claro en esto. Simplemente el Señor está enfatizando lo astutos que son los hijos de este siglo, el mundo incrédulo, para acomodarse a las situaciones difíciles, que muchas veces son muy esforzados para asegurarse un buen pasar en este mundo. Versículo 8, los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Fue la observación que hizo nuestro Señor Jesús. Es un dato, una observación que está poniendo sobre la mesa para que la consideremos. Estas cosas que buscan los hijos de este siglo, lo sabemos, finalmente son cosas vanas, temporales, pasajeras, pero actúan con mucha sagacidad y diligencia para conseguirlas. Y sabe, actúan con más sagacidad que los hijos de Dios que buscan las cosas eternas. Son más creativos, son más empeñosos, más jugados al momento de buscar lo suyo. Y hermano, esto es triste de constatar, lo apático que somos muchas veces los cristianos para buscar las cosas eternas, cosas que no van a perecer, que no son de este siglo, las cosas de la vida venidera, para ocuparnos en buenas obras que glorifiquen el nombre de Dios, para buscar el reino de Dios y su justicia en primer lugar, siendo que tenemos un grandioso futuro asegurado junto a Dios. Muchas veces somos muy tibios en estas cosas espirituales, en buscarlas primeramente. Y a menudo somos avergonzados por aquellos cuya esperanza es completamente vana, ¿no es cierto? Y con estas aclaraciones vamos al texto de nuevo. Esta es la manera de entender este texto, hermanos. Jesús no está alabando el pecado de este mayordomo. No nos está llamando a copiar su malobrar. Simplemente está animándonos a considerar cómo es que deberíamos buscar vivir para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, en virtud del precioso y grandísimo futuro que nos aguarda si permanecemos en la fe de Cristo. Y digan ustedes que el Señor Jesucristo, luego de esta parábola, hace tres afirmaciones que vienen haciendo como una aplicación práctica para que aprendamos a vivir. Mire, la primera se encuentra en el verso 9. Yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, y este es el problema, ¿no es cierto? Para que cuando éstas falten, cuando nos muramos, os reciban en las moradas eternas. Y ahí está la otra frase, también nos crea dificultad. No voy a negar, insisto, que esta parte del texto es la difícil. El problema surge aquí, como dije, en cómo debemos entender dos cosas: riquezas injustas y moradas eternas. Ya vimos que el Señor no nos está llamando a actuar malvadamente. Entonces, cuando dice riquezas injustas, se está refiriendo a las riquezas de este mundo, hermanos. Está diciendo que estas riquezas no son nuestras, son del Señor. Él las da a quien quiere y como quiere. Está diciendo que somos solo administradores de cosas que son de nuestro Dios.
Por eso aquí el Señor llama a estas riquezas injustas. No son nuestras. Y además, no son un fin en sí mismas. Son un medio para hacer el bien a los demás. Los bienes son pasajeros. Lo sabemos, el Señor Jesucristo lo ha dicho. Al final la polilla se los va a comer y el orín los va a corromper y nada nos llevaremos. Sin embargo, Dios quiso que así sea. Igual nos las da conforme a su voluntad. Pero sí debemos saber que son pasajeras, que no permanecen, aunque Él nos las dé. Por eso entonces las llama injustas. No debemos poner nuestro corazón en estas cosas. Son un medio para amar en este mundo generosamente a nuestro prójimo, que es lo que agrada al Señor. Y son injustas porque no son nuestras. Nos las da en la medida y como quiere. Y tenemos que administrarlas de esa manera. Y con riquezas injustas, si bien aquí está el ejemplo sacado de bienes materiales, sin embargo, de Dios también recibimos otro tipo de cosas que también que tenemos que administrarlas muy bien. Nuestro tiempo, nuestra vida. Entonces, cuando el Señor habla de riquezas injustas, no está hablando de riquezas mal habidas. Simplemente es una forma de referirse a los bienes materiales, a las cosas de este mundo, a las cosas que son pasajeras, que no son nuestras, y debemos usarlas como instrumentos de justicia ahora que hemos creído el Evangelio y buscamos solamente el agradar al Señor por su salvación. Mire cómo Pablo se refiere a las riquezas. Es la misma enseñanza del Señor Jesús, hermanos. Le está hablando al joven Timoteo, a quien está dejando a cargo en una iglesia. Primera de Timoteo capítulo 6, 17 y 19. Dice así, hermanos, esto es maravilloso. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna, que sean diligentes en buscar estas cosas. Note cómo Pablo está pidiendo a Timoteo que exhorte a cierto grupo de creyentes de la iglesia suya que son también ricos en este siglo. No está criticando que sean ricos en este siglo porque estos bienes Dios se los dio también. Y junto con la fe les dio la bendición también de ser ricos en este siglo. Pero les manda que sirvan al Dios vivo con esas riquezas. Eso es lo importante. Los ricos de este siglo entonces, hermanos, son aquellos que tienen muchas posesiones materiales en este mundo. Y aquí Pablo reconoce que dentro de la congregación de Timoteo también hay personas así. También fueron alcanzadas por el Evangelio y los llama ricos de este siglo, aun cuando son creyentes. Porque es una verdad. Recibieron de Dios bienes que, como todos los bienes, van a pasar. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos con estos bienes que Dios nos da? Ese es el punto. Y Pablo les ordena, hermanos, repito nuevo, que no sean altivos. No les dice que está mal que sean ricos de este siglo, no. Dios se los dio estas riquezas, pero no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas que recibieron de parte de Dios. Sepan que son inciertas, que se las va a comer la polilla y el orín la va a corromper igual, sino que pongan su esperanza en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y es el caso de estos hermanos, que también son ricos en este siglo, pero ricos en fe también, que es lo que el apóstol Pablo está pidiendo. Y les dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para porvenir, que echen mano de la vida eterna. Eso es muy importante que lo guarden en su corazón, porque es la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo al final nos va a dejar luego de esta parábola. ¿Se dieron cuenta, hermanos? El apóstol Pablo está aplicando el mismo principio del Señor Jesucristo en el versículo 9 de Lucas 16. Jesucristo dijo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas que ya entendemos cuál es el concepto, son riquezas de este mundo,
de este siglo que recibimos, que no son nuestras, que Dios nos la da, para que cuando éstas falten, es decir, cuando llegamos al final de nuestros días, os reciban en las moradas eternas. Es decir, como dijo acá, para tener un buen fundamento para lo porvenir, para que echemos mano a la vida eterna, para que nos reciban en el cielo. Es eso. Y Pablo dijo, hagan bien, que sean ricos, en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para el porvenir, que echen mano de la vida eterna. O sea, hermanos, háganse amigos de estas cosas pasajeras que Dios igual les da, pero sean sabios en usarla y sean muy esforzados en esto, en procurar ser dadivosos, generosos, llenos de buenas obras, no poniendo el corazón en ellas, sino que sirviendo a nuestro Dios por medio de estas riquezas que son de Él. Él es dueño de todo. Nosotros somos administradores, pero el Señor quiere enseñarnos a que seamos fieles administradores y seamos tanto o más diligentes que este mayordomo infiel, que para cosas malas fue muy astuto para perseguir su futuro y parece que lo logró, pero en este mundo. Seamos igual de esforzados y astutos para atesorar buen fundamento para el porvenir, para que nos reciban en la vida eterna cuando todo esto pase. Espero que nos estemos entendiendo, hermanos. Yo soy el primer asombrado de esto. Cuando dice para que al final los reciban en las moradas eternas, es el porvenir de gloria que nos aguarda, hermanos, la vida eterna prometida. Estas moradas eternas no son el infierno, como algunos interpretan erróneamente, asumiendo que el Señor Jesús está hablando irónicamente. No, hermanos, es más sencillo que eso. Más bien está exhortando a los creyentes beneficiados con mayor recurso económico en este siglo, que en vez de seguir atesorando cosas para este mundo, más bien las usen para avanzar el reino de Dios. Insisto, siendo generosos en medio de las necesidades que hay, haciendo buenas obras, siendo dadivosos y siendo diligentes en eso, poniendo mucha diligencia. Esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo, es lo mismo que nuestro Señor Jesucristo está señalando en la parábola. Y si la entendemos así, de manera sencilla, no hacemos ninguna violencia al texto, hermanos, ni asumimos según las intenciones del Señor. Consideren esto, hermanos, el que el Señor nos dé entendimiento. Todos los cristianos debemos hacer esto, sin importar lo mucho o poco que el Señor nos haya dado. Seamos creativos en esto. Pidámosle sabiduría al Señor. Seamos sagaces, astutos en las cosas espirituales, en lo bueno. Tanto o más que los incrédulos suelen serlo en sus causas de este mundo, que van a perecer por lo demás. En lugar de estar pensando solo nosotros mismos, hermanos, aboquémonos a pensar en maneras en cómo puedo ser útil a mi prójimo. Quien quiera que sea este, e insisto, no está solamente hablando del dinero, sino también con mi tiempo, con mi vida incluso. Luego tenemos una segunda declaración que el Señor Jesús nos da aquí para que la apliquemos. Dice, versículo 10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más. Algunas veces creemos que no podemos ayudar, hermanos, porque no tenemos mucho que dar. Pero, hermanos, el Señor aquí nos enseña que somos llamados a ser fieles, aún en eso poco que tenemos, porque igual es don de Dios. ¿Se acuerda usted de la ofrenda de la viuda? Que a pesar de echar 2 moneditas blancas, lo último que le quedaba, el Señor Jesús, viendo esto, que es Dios, observó que ella había dado más que todos los ricos que estaban allí ofrendando, porque la dio para el Señor, porque confió en Él. Miren, ella, por soberanía de Dios, recibió muy poco en este mundo, en este siglo, y aún en eso poco, ella fue muy fiel. Ella fue mayordoma fiel en las 2 moneditas que tenía. Hermano, el Señor nos manda a ser fieles en lo que te haya dado, sea mucho o poco. ¿Cómo estamos usando el dinero que recibimos por nuestro trabajo que Dios nos ha dado? ¿Cómo usamos nuestro tiempo, hermano? ¿Nuestra salud? ¿La gastamos en las cosas del Señor? ¿Y nuestra vida en total? ¿Estamos dispuestos a ofrendarla también llegado el momento? ¿Cómo estamos administrando estos recursos que Dios nos ha provisto y que no son nuestros?
Para esto, hermanos, tenemos que creer el Evangelio y aprender el sentir que hubo en Cristo Jesús, estar empapado de ese sentir que hubo en Cristo Jesús, cada día de su vida, tener su mente, como dice el apóstol Pablo. Hermano, y esto es glorioso, esta enseñanza el Señor Jesús no la está sacando de ningún manual de consejos morales, es su vida, Él está hablando con su ejemplo. Miren, nuestro Señor Jesucristo al tomar nuestra condición humana se empobreció por amor a nosotros. Dejó su gloria para vivir una vida muy pobre en lo material. Él tenía muy poco, pero hermano, ¿fue casualidad? No, el Padre lo quiso así, que viniera en esa pobreza. Eso fue lo que le dio. Sin embargo, hermano, ¿cómo fue de fiel en lo poco que Dios le había dado para vivir en la carne? Cada segundo de su vida lo usó para amar a Dios con todas sus fuerzas y al prójimo como a sí mismo. Como Dios encarnado, como verdadero hombre, también recibió del Padre Celestial bien en este mundo. Aunque la Escritura dice que fueron muy pocos, no tenía dónde reclinar su cabeza, hermanos. Hasta la túnica que poseía al final le fue arrebatada. Desnudo colgó de una cruz por amor a nosotros. Y esto muchas veces no se dice, pero así era el castigo romano. Pero hermano, qué duda cabe, qué buen uso le dio a lo poco que su padre le había dado para este mundo. Tenía menos que la viuda, hermanos, que ofrendó 2 monedas blancas. Solo tenía su vida, pero igual la ofrendó sin tristeza ni por necesidad. Él sí fue un mayordomo fiel. Él sí usó sabiamente lo que había recibido para trabajar por el reino de Dios y su justicia. Él decía que era su comida. Eso era lo que llenaba sus días. Y vaya si fue recibido en las moradas eternas, en el cielo. El Padre lo levantó de los muertos a causa de su justicia y lo sentó a su diestra en los cielos. Fue recibido en las moradas eternas. La muerte no pudo retenerlo en sus garras y lo vomitó al tercer día. Realmente en lo poco que recibió en este mundo fue fiel hasta la muerte, hermanos. Por eso el Padre le confió lo mayor. Le exaltó hasta lo sumo, hermanos. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Porque Él fue fiel en lo muy poco, también lo fue en lo más. Y ciertamente Dios le ha confiado el reino venidero. Y dice, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pero esto último no fue el caso del Señor Jesús, porque Él en lo poco no fue injusto, al contrario, fue muy fiel. Pero sí es el caso nuestro. Así que consideramos estas cosas, hermanos, y pidamos al Señor que nos dé entendimiento. El versículo 11 dice, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿qué nos confiará lo verdadero? Bien, estas son palabras del Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Él nos está oponiendo a estas riquezas injustas porque entendemos que estas riquezas injustas no son porque sean moralmente injustas, sino porque no son nuestras, porque pertenecen a Dios. Y Dios te las da poco o muchas. Y por eso dice aquí, pero si las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿qué nos confiará lo verdadero? Es decir, si nosotros no usamos para la gloria de Dios todo esto que recibimos, sea mucho o poco, ¿te confiará Dios la gloria eterna que nos tiene guardada en su reino? Hermanos, si no hacemos un uso sabio de los bienes de este mundo que Dios nos dio, ¿cómo podremos recibir en la gloria venidera cosas mucho más importantes que estas? Y nuevamente, ¿qué es lo ajeno a lo que se refiere aquí el Señor? Es todo lo que poseemos. Y esto nos fue confiado a cada uno de nosotros. No es nuestro, sino para que lo usemos como instrumentos de justicia. Entonces, si no somos fieles en esto, ¿cómo se nos dará el galardón en la gloria venidera, hermanos? No nos recibirán la morada eterna. Cristo lo hizo, hermanos. Fue fiel en lo poco que recibió en este mundo. Por eso el Padre le confió el mundo venidero, su reino celestial. Y la tercera aplicación que el Señor Jesús nos da de esta parábola dice así: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas.
el Señor nos advierte del peligro que hay en estos bienes que el Señor nos da. Tenemos que ser sabios. Dios da estos bienes con un propósito, ya lo dijimos, servirle a Él y amar a nuestro prójimo. Las riquezas son bienes que da Dios, pero no hay que enamorarse de ellas. Y Jesús nos advierte este peligro. No son un fin en sí mismo, sino un medio para que obremos justicia, para que amemos a nuestro prójimo en este mundo y para que seamos creativos, sagaces, inventivos, diligentes en buscar maneras en amar sinceramente a nuestro prójimo. Seamos sabios entonces en el uso de los bienes que Dios nos da, pero usémoslos para servir a Dios. Y no se engañe, mi hermano, mi amigo. El mal todavía mora en nosotros que creemos en el Evangelio. Las riquezas pueden ser una bendición, pero también puede ser una trampa si nos deslizamos de la fe. Cristo habló mucho acerca de las riquezas de este mundo. Hay muchos pasajes hablando de esto, tiene muchas parábolas. Y él no tenía problema con las riquezas, hermanos. Ya lo vimos. Él las usó justamente, ¿cierto? Lo poco que recibió fue fiel. Y él no tenía problemas con eso. Aunque fue mínimo, sabemos, pero lo usó correctamente. Él no se equivocó con las riquezas. Él no tuvo las riquezas como su Señor. No, él solamente sirvió a un solo Señor, a su Padre Celestial. No se equivocó en esto, hermanos. No se aferró a esos pocos que recibió. No luchó por defender su túnica de una sola pieza y sin costura, ¿cierto? Ni menos lo vi defendiendo su vida, hermanos. Él no se aferró a nada de lo que recibió. Lo ofrendó alegremente a su Padre que tanto amaba. Lo que él condenó fue el amor al dinero, hermanos, que tan a menudo surge en el corazón de los hombres. El Señor realmente usó todo lo que recibió en este mundo para servir a su Padre. Jamás se confundió en esto. Y llegado el momento, alegremente se desprendió de todo lo que tenía. Dio hasta la última gota de su bendita sangre por amor al Padre y a nosotros. Hermanos, Pablo no dice que el dinero sea la raíz de los males, sino que el amor al dinero puede ser raíz de toda clase de pecado. Está en la misma línea que el Señor Jesucristo. Y esta misma advertencia nos hace el Señor Jesucristo en la parábola que vimos. Ahora bien, ¿cómo se logra esto? Creyendo el Evangelio, hermanos, y amando al Señor con amor inalterable, tal como Jesucristo amó a su Padre y a nosotros, con todas sus fuerzas. Por eso Pablo ora al Señor conceda a la iglesia ese amor inalterable en Cristo. En la medida que nos compenetremos del sentir misericordioso de Cristo, podremos vivir conforme a la voluntad del Señor. Las buenas obras vendrán como un fruto para gloria y alabanza de su nombre. Cuando creemos en Él y llegamos a amarle con amor inalterable, se hace más fácil estar dispuestos a aceptar que nada es nuestro, que todo es de Dios. Cuando le amamos, no es gravoso procurar hacer bien al prójimo. Cuando le amamos, no es tan complicado perdonar a los demás sus ofensas. Cuando le amamos, todo cobra una perspectiva completamente nueva, hermanos. Para terminar, quiero decirle que este mayordomo en la parábola somos en realidad todos nosotros, los cristianos. Los bienes que poseemos no son nuestros. Y con bienes, insisto, no me refiero solo al dinero, sino al tiempo, la salud, nuestra fuerza, nuestra vida, incluso. Pero todas estas cosas son de nuestro Dios. Él las da. Él es el amo a quien servimos. Él es quien las da como quiere y a quien quiere. Entonces, ¿qué nos queda? Pidámosle al buen Dios ser astutos para usar de estos bienes que no son nuestros, para la gloria suya, para llenarnos de frutos de justicia que le agradan tanto y ser diligente en esto. Dice en segunda de Pedro 1:10, que es una conclusión que viene muy a cuenta al final de este estudio. Dice el apóstol Pedro en segunda de Pedro 1:10, por lo cual, hermanos, a quienes han creído el Evangelio, a quienes han confesado sus pecados y han creído que el Señor Jesús los pagó todos en la cruz del Calvario. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que son las moradas eternas, hermanos, en que seremos bien recibidos si lo hacemos por amor a Él, tal como nos manda. Que el Señor los bendiga a cada uno de nosotros
para que consideremos esto que hemos hablado y nos dé entendimiento para ser aquellos mayordomos fieles que Él busca, diligentes, empeñosos en hacer el bien, tal como el Señor Jesucristo se levantaba cada día buscando agradar a su Padre y no descansó hasta usar para la gloria de su Padre lo último que le quedaba, su vida. Y en esa entrega nosotros encontramos nuestro bien. Que el Señor los bendiga, hermanos, que tengan una buena tarde. Gracias, hermano Alex. Hermoso estudio el día de hoy. Que Dios disponga en nuestros corazones cuando alguien se acerca a nosotros a pedir, que no endurezca nuestro corazón, que no disponga en hacernos jueces de quien nos pide también. Porque a veces pasa que con nuestro corazón tratamos de ver si esta persona necesita o no necesita. El Señor nos dijo que no sepa a tu izquierda lo que es a tu derecha. Pidamos al Señor que en ese momento Él disponga nuestro corazón y nos haga ser dadivosos de cosas que Él nos ha dado, porque todo lo que tenemos es de Él, nada nos pertenece. ¿Algún comentario, pastor, con respecto al estudio de nuestro hermano? Sí, un comentario sobre lo mismo. Se nos agranda enormemente la gracia de Dios en Cristo cuando hablamos y ponemos nuestra fe en Jesucristo, sabiendo que Él es el Hijo de Dios, así lo reveló la Escritura. San Juan 1:11 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, el Verbo ya existía con Dios antes que las cosas fueran creadas. Así que estamos poniendo la confianza a alguien que es después del Padre el más grande. Dice, este era en principio con Dios, estaba con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, se refiere a Jesús, entiendo. Y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz de las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Fue un hombre llamado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, de la verdad, del Evangelio, para que sepamos más claramente. Para que todos creyesen en Él. No era Él la luz, para que no nos equivoquemos. No somos seguidores de Juan el Bautista, somos seguidores de Jesús de Nazaret, sino que para que diese testimonio de la luz. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por Él, y el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, Dios les potestad de ser llamados hijos de Dios. A los que creen en su nombre, o sea, a los que creen que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Y aquel verbo, Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Alguien que se hizo carne, viniendo a darnos la buena nueva, que tenemos esperanza de vida eterna en Jesús, para el perdón de los pecados. Así que hay que vivir arrepentidos, hermanos, constantemente y apartados del mal. Eso nos manda el Señor. ¿Qué es usted entonces, hermanos? Por la fe de Jesucristo, ni más ni menos, tiene la categoría de hijo o hija de Dios. ¿Y quiénes son estos? Los que creen en su nombre, los que creen que Él es el Cristo, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de aromas de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, nuestro Señor Jesucristo, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, su poder, ¿cierto? Se levantó de los muertos incluso. Recuerden lo de Lázaro, ¿cierto? Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de Él y declaró diciendo, este es del que yo decía, el que viene tras mí es antes que mí, porque es primero que yo. Porque de su plenitud, o sea, de su grandeza, de su poder que Dios le concedió, de revelación y sabiduría, tomamos todos gracia sobre gracia. Porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, Jesús, que está en el seno del Padre, Él le declaró. O sea, hasta ahora el que ha visto a Jesucristo solamente en los cielos ha sido el Hijo. Así que toda potestad le fue dada y su autoridad en nuestros corazones debe ser sobre todas las cosas, sobre todos los intereses de nuestros personales, tiene que quedar siempre en último lugar antes de postergar el hablar del Hijo de Dios que dio su vida con nosotros, vino con ese propósito de ser humillado, de llevar nuestras culpas sobre sí, porque aunque nosotros no le amábamos, Él nos amó primero. Bien, hermanos, yo hasta aquí quedo. Que Dios les bendiga y les dé un buen día, una buena tarde, nos proteja de toda mal. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga.